¿Se verá ya la pantalla? Sí, profe, ya se Muy puede ver. bien. Lo que estaba viendo aquí en la plataforma esta de Teams, la programamos pues de lunes a viernes, como es la clase, ¿no? Obviamente mañana pues es día festivo, ¿verdad? No tenemos, para que no se vayan a conectar, no se les pase. Em, pero estoy viendo que como es un solo día, pues la grabación nada más dura un día. ¿En qué sentido? Pues iniciamos la clase hoy y pues se borra, ¿verdad? el video de la clase anterior. Entonces, si no es hoy, mañana estaré por ahí reprogramando día por día cada clase, por si ven el aviso, ¿no? Sería nada más ahí ese pequeño cambio, para que se les quede por lo menos una semana el video, si es que no lo han descargado. Porque así como estoy viendo, pues si no lo descargaron dentro de 24 horas, pues se van a perder ahí del video anterior, entonces eso permitiría pues tenerlo. Entonces tendríamos como 5 sesiones, entonces por ahí les llegará la cancelación de esta y pues la invitación a 5 reuniones. La verdad no la había programado porque las clases que tengo son así medias irregulares, que no tienen un patrón fijo. Esta que estaba pues parejita de 1 a 2, pues dije la voy a programar de lunes a viernes, pero ahorita que estuve viendo ahí de los videos, dije pues para ver ahí cómo estaba el video anterior, pues no había. Miren, tenemos pendiente lo de la práctica 1. Vamos a avanzarle un poquito en teoría. Prácticamente ya está el material ahí para esta primera unidad. Y los voy a inducir al tema de la segunda práctica. Entonces, primero inicio con la teoría para ir avanzando un poquito con eso. Y posteriormente empiezo a introducirlos a la práctica 2. Todavía de esta pues le hace falta ya algunos detalles. Vamos a trabajar con XML. Y finalmente les estaría dando espacio pues para ver lo de la práctica 1 que ya ocupamos empezar a desarrollar. Entonces, bueno, descargan ahí la presentación. Yo ya la tengo por acá para no andar descargando archivos. Entonces, nos centramos mucho ahorita viendo formatos y tipos, ¿verdad? Estamos ahorita viendo la parte estructurada en archivos y, bueno, algo de teoría ahí que estuvimos manejando. Sí venían unas láminas ahí muy básicas de XML, lo de la práctica, sería, digamos, la última que vimos de teoría. Y les estaría mostrando los de otro tipo de formatos y técnicas ahí para implementar. Cuando hablamos de una base de datos, hablamos de un repositorio de datos. En su curso, hoy en día creo que llevan dos materias de base de datos, antes eran como más contadas, cada vez se ha extendido un poco por la importancia que tiene. Entonces debieron haber llevado fundamentos de base de datos, ¿no? Luego varían un poco el nombre en las carreras, pero creo que hasta eso que se llaman igual, al menos los primeros dos cursos, ¿no? El otro es taller, que ya es un poco más práctico, y ya el tercer curso como que va variando. En TICS creo que les dan base de datos distribuidas, acá les dan administración de base de datos, si mal no recuerdo. En informática no recuerdo, pero bueno, los de informática son los que tienen como un poquito más de tópicos relacionados. Hay una que se llama inteligencia de negocios, que sería como el curso extra y que algo vamos a platicar un poquito ahí en la materia. Y bueno, si mal no recuerdo, digo, dentro de programación orientada a objetos, estructura de datos, ven algo. De hecho, la de TICS, si mal no recuerdo, es estructura de datos y manipulación de archivos o algo por el estilo. Entonces sí le dan más hincapié a esto de archivos, cosa que en sistemas como que dejan más abierto la estructura de datos en general. Pero bueno, ese repositorio que nosotros llamamos base de datos, pues lo vamos a ver como un concepto de almacenamiento de forma estructurada. Entonces, cuando hablábamos de que si tenían formatos, pues la base de datos es un formato muy estructurado. La información tiene estructura. ¿Qué estructura? Pues la que se defina en la base de datos. Y se maneja este concepto de arquitectura o nivel físico, ¿va? Conceptual y lógico. Y cuando hablamos de físico, pues básicamente ese sistema gestor de base de datos, que ahorita vemos los distintos tipos, pues va a almacenar la información de forma física, ¿verdad? Obviamente en el sistema operativo, en el hardware que se esté manejando. Evidentemente que la información, salvo que sean bases de datos en archivos, que son de las más simples y que por ahí estaríamos trabajando con SQLite en la siguiente práctica de la siguiente unidad. En la práctica, pues sí tienen un sistema de almacenamiento físico algo avanzado.
Entonces ahí sí se manejan estructuras de datos, pues, referentes, ¿verdad? Entonces muy común, les platicaba, ¿verdad? No sé, MySQL, definir tipos, ¿verdad? Uno que sí recuerdo muy bien es el InnoDB, pero bueno, hay otros, ¿no? Como MyISAM, es otro tipo de estructuras. Hay gestores de base de datos que no te dejan cambiar eso, ¿verdad? Entonces es esta estructura y es así como trabaja y ahora sí que hazte bolas, ¿verdad? Si te conviene o no te conviene. Y nosotros lo veíamos como muchos archivos, porque al final de cuentas tiene que caer en archivos. Obviamente eso implementaría bitácoras, ¿verdad? O mecanismos de memoria principal, ¿verdad? Para acelerar las consultas, acelerar obviamente la escritura y obviamente un volcado físico. De manera, pues, eh, pues es más bien lógica, si mal no recuerdo, porque conceptual, ay, a ver si no ando dándoles mentiras, ¿no? Pero bueno, un nivel de esto ya me entró la duda. Es cuando nosotros hablamos ya del modelo, en cómo funciona la base de datos. Si mal no recuerdo, yo sé, este es conceptual, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los modelos más extendidos, pues es el modelo relacional. Y el lógico, pues ya ese depende de la aplicación, ¿verdad? Entonces, aquí la herramienta te da ciertas características para el almacenamiento y búsqueda de información, pero pues lógicamente ya depende del contexto, ¿verdad? Esa lógica pues va cambiando dependiendo del tipo de base de datos de la aplicación que se le esté dando. Tradicionalmente esas bases de datos tienen un modelo matemático, que es lo que nos va a permitir almacenar y recuperar información. Estaríamos viendo en primera instancia las bases de datos relacionales. Quizá fueran de las primeras. Estas bases de datos relacionales pues surgieron de la teoría de finales de los años 60 y particularmente en los años 70. Se estuvo manejando mucho un concepto de sistema R o System R, que fue un prototipo que manejó IBM para ese tipo de cuestiones. De hecho, IBM pues, siempre ha estado orientado a los negocios y prácticamente fue el creador de las bases de datos relacionales como las conocemos hoy en día. Digo, también vienen mucho del mundo científico, ¿no? Entonces, las formas normales estas de COP, que son las que típicamente vemos al momento de hacer normalización de base de datos, pues es básicamente porque él fue el pionero, ¿verdad? De ese tipo de cuestiones. Pues, obviamente esa investigación científica pues se aplica y surgieron este concepto. Fíjense que esos sistemas de base de datos, sobre todo en los años 70, estuvieron muy orientados a mainframes, a computadoras muy grandes. La verdad es que no se dimensionaban y bueno, todavía no aparecían hasta finales, mediados de los 70, las primeras computadoras personales o microcomputadoras. Y aún así, en la década de los 80, que fue cuando empezó el boom, ¿verdad? Sobre todo en el año de 1981, con la IBM PC, pues las capacidades de cómputo no daban así como para pensar bases de datos complejas. En la práctica, pues fue realmente hasta finales de los 90 y sobre todo con el inicio de Internet que se empezaron a popularizar bases de datos, pues para aplicaciones de negocio, sobre todo, pues hablando pues de PCs o de computadoras personales, ¿no? ¿Qué ocurría en esos instantes? Pues también empezaron a surgir como otros modelos de bases de datos que no eran relacionales. A lo mejor lo encuentran en libros viejitos. En la parte práctica quedó como muy en el olvido. Permítanme tantito que me están hablando, no me tardo, no me vayan a colgar. Perdón, chicos, ¿sí siguen ahí? Sí, profe. Sí, una disculpa. El día de ayer más bien me hablaban de la división de estudios de posgrados, que ando ya terminando ahí lo de mi doctorado y en lo que me revisaban ahí unos documentos, entonces tenía que contestar. Y ahorita, pues, ayer se cayó mi niño y se pegó ahí en el codo y pues que le dolía y hoy que le sacaron una radiografía pensábamos que se había fracturado, pero parece que no. Entonces por eso contesté por la llamada, generalmente
No contesto llamadas cuando ando en clases, pero sí eran importantes, tanto la de ayer como de hoy. Van a decir, el profe pues, se la pasa en llamadas. Ok, entonces retomando un poquito eso. Entonces les decía, empezaron a surgir modelos de base de datos, los van a encontrar en los libros del TEC, porque hay unos libros bien viejitos de base de datos. Como teoría, porque en la práctica, al menos que me haya a mí tocado trabajarlos, pues no, nunca los trabajé. Habría algunos que son modelos de red, por ejemplo, recuerdo mucho eso, modelos jerárquicos de red principalmente. Quizá los modelos de red hoy en día tengan relación mucho con las bases de datos no SQL de grafos. Hay ahorita bases de datos gráficas que le llaman, bueno, basadas en teoría de grafos, que pueden modelar ciertos problemas. Entonces quedó en el olvido. En peces y hablando pues más o menos de lo que nosotros desarrollamos, empezó a surgir el concepto, sí, de base de datos relacionales en archivos. Entonces había algo que le llamaban DBase, sus diversas versiones. Una muy popular fue la DBase 4, sobre todo ya acercando finales de los 80, principios de los 90, que ya las computadoras personales ya estaban más en las organizaciones. Y eran base de datos en archivos, base de datos muy simples, porque sí ya empezaba a interesar pues administrar algunos tipos de aplicaciones. Digo, eso hoy en día pues lo hacemos, ¿verdad?, directamente en el celular. Por ejemplo, una base de datos de contacto. Típicamente eso se empezó a guardar en archivos. Entonces decía, los archivos se han estado utilizando, se siguen utilizando, por ejemplo, hoy en día en sistemas embebidos que tengan poca capacidad. Y pues no se instalaban sistemas más complejos porque era pues un poquito complicado. Hoy en día pues esa parte ya no es relevante y quizá para aplicaciones así sencillas, ¿verdad? Una base de datos de contacto de una empresa pues pudiese tener varios miles de registros, ¿verdad? Y obviamente el almacenamiento pues en archivos, si no está bien estructurado, se vuelve un poquito complejo. Si es pequeño, pues yo les diría, no, pues ni se preocupen tanto, ¿verdad?, en almacenar información. De hecho, lo platicamos, ¿verdad? Archivos de configuración de servicios que manejamos, básicamente se siguen configurando hoy en día en archivos, a pesar de que tengamos alguna herramienta gráfica, las guarda, ya herramientas más complejas, más actualizadas, sí empiezan a utilizar ahí bases de datos, ¿no? Pero implicaría obviamente que ustedes desplegaran, ¿verdad?, el sistema de base de datos o tuvieran un instalador, ¿verdad?, que se encargara de instalar el sistema gestor de base de datos y desplegara la base de datos. Entonces, son pasos que de repente dicen uno, pues vale la pena para una aplicación tan pequeña, pues en algunos casos no. Ok, entonces esas bases de datos cumplen con, obviamente, esa funcionalidad. En este caso, la teoría que hay sobre base de datos relacionales, pues tiene que ver con teoría de conjuntos, ¿verdad?, relaciones entre las entidades. Entonces, ese formato, pues computacionalmente es fácil de tratar. Cuando se diseñaron estas bases de datos, y vamos a ver algunos ejemplos, y es lo que yo quiero que se queden un poquito con esa ventaja. Digo, vienen unas láminas ahorita que diferencian unas cosas de otras, aunque no hay una regla escrita. Somos mucho en esta área, digo, y es parte a lo mejor también de nuestra formación de irnos con lo nuevo, ¿verdad? Entonces, si ya sé MySQL, ¿va?, pues ahora quiero aprender Oracle, ahora quiero aprender SQL Server. Y en parte, pues tenemos razón, ¿va?, en el sentido de que a lo mejor eso pues me abre oportunidades laborales, ¿va?, en la industria. Obviamente, entre menos conozcan una tecnología, esta sea más nueva, ¿verdad?, y no haya todavía gente desarrollando en ella, pues puede ser buena opción. Y digo, a lo mejor para estos proyectos que hacemos escolares funciona bien, pero a veces en la industria pues está muy casado que trabajan, ¿verdad?, con arquitectura, y pasar de un sistema heredado o legado, un sistema viejo a uno nuevo, pues a veces no podemos darnos el lujo de tirarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la problemática en esa época? Sí, almacenar información y recuperarla, pero obviamente el almacenamiento de información que interesaba era optimizarlo. Los discos duros eran muy pequeños. Por lo tanto, una base de datos, en este caso relacional, de las típicas que hemos utilizado y manejado, está muy optimizado a evitar redundancia de datos. De hecho, esa es una regla básica de normalización, ¿va? No me las pregunten ahorita porque no me las sé, así que la 1, la 2, la 3, ya sobre la práctica las aplicamos, pero bueno, sí es importante que se las sepan y las apliquen en orden metodológico, ¿no? ¿Qué implica eso? Que datos nulos, por ejemplo, cuando hay muchos, tú sabes que eso es una base de datos que está más normalizada. Y no porque los datos no pudiesen ser nulos, pero generalmente hay algún esquema ahí para poderlos manejar, ¿verdad? O si esos datos obviamente no dependen de esa entidad, ¿verdad?, no dependen de su llave privada, pues sabemos también que eso está mal. Obviamente eso va a ocasionar que los datos como problemática en una sola entidad los fragmentemos en varias relaciones.
Entonces, en cuestión de tamaño, eso está optimizado. Los discos duros, les comentaba, en el pasado eran muy pequeños. Hoy en día ya no tanto, aunque obviamente las necesidades de información crecen. Este concepto le llaman mucho gula informática. Es una relación, a mi entender, a veces ganar-ganar de las organizaciones que venden, ¿no? ¿En qué sentido? Si hoy en día el hardware es más potente, evidentemente hay nuevas necesidades que a lo mejor consumen más datos, pero hemos dejado de preocuparnos por optimizar algoritmos y optimizar, ¿verdad? Tiempos de procesamiento, uso de memoria. Y a veces lo que se nos hace más fácil, porque a veces es así, ¿verdad? Pues cómprate un equipo nuevo, ¿verdad? De hecho, pues por el mismo precio, pues ya está este equipo que es el doble de potente, ¿verdad? Siguiendo esa ley de Moore. Entonces eso pues ha dejado de estar manejando. Algunos sí se han enfocado en eso, pero han sido pues países con un poquito más de deficiencias presupuestarias, que no es el caso ahorita, pero bueno, siguen con esa tendencia. Por ejemplo, el caso ruso. Entonces, en el caso ruso, el hardware que tienen siempre ha estado tecnológicamente menos avanzado que han estado utilizando Estados Unidos, pero ellos se han dedicado mucho a optimizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Pues son muy buenos, ¿verdad? En la parte de matemáticas, son muy buenos optimizando algoritmos, y para ese mismo fierro, pues a lo mejor esa presentación o para un hardware mucho más reciente, pues pudiesen sacarle más provecho, ¿no? Es como sus jueguitos estos, no sé, los que juegan FIFA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé, supongo que ya está por salir el FIFA 2022, ¿no? No sé si haya salido, pero generalmente tratan de sacarlos antes de que inicie el año, ¿no? Entonces, ustedes tienen una especificación mínima de hardware. Evidentemente que uno lo que espera en una nueva versión, digo, a pesar pues de los nuevos jugadores, nuevos equipos, nuevos estadios y demás contenido que puedan tener ahí los juegos, pues son mejores gráficas, mejores sonidos, mejor jugabilidad. Hablando de una PC, ¿verdad? Que de alguna forma la arquitectura es muy abierta. Hablando de consolas de videojuegos, pues el hardware de un PlayStation 5, el hardware de un Nintendo Switch, pues ya es muy específico y les da para un tiempo de vida mediano, ¿no? 5 años en promedio más o menos lo que dura una consola. Desde el punto de vista tecnológico, digo, eso pudiese implicar que siguiesen haciendo juegos, ¿verdad? Pero obviamente pues esa relación de tener mejores gráficas pues hace que haya mejores ventas. Entonces la gente que desarrolla estos productos, por ejemplo, informática, el mismo Office tiene esa misma sugerencia, ¿no? Entonces ustedes le ven cuánto ha cambiado el Office en 20 años, pues sí ha tenido por ahí 2 o 3 cosillas, ¿no? Pero para el hardware que están pidiendo, pues realmente no se debería de ocupar eso, ¿verdad? Obviamente esa relación hace, pues si yo vendo más Office, ¿verdad? Pues tú vendes más computadoras, y bueno, en este caso, pues si es con Windows, pues es del mismo fabricante, ¿no? Obviamente las consolas estos de videojuegos pues venden de los juegos y esos juegos pues los licencia el fabricante, ¿verdad? Entonces les cobra una lana para que lo saquen en su consola y pues todos salen ganando, entonces es algo más sencillo. Pero bueno, esta optimización se pudiese dar, digo, en general habría que pensarlo así como ingenieros, ¿verdad? En algunas ocasiones nos toca hacer pues milagros para que esto jale, pero el detalle fundamental, digo, si está optimizado para tamaño, es que va a ser lento las consultas. Digo, habría que manejar volúmenes muy grandes de información para darnos cuenta, ¿verdad? Que un query, una consulta en SQL pudiese tardar mucho tiempo en desarrollarse, ¿vale? ¿Por qué es lento? Porque hay que hacer un montón de reuniones o joins de las tablas. Entonces, ya cuando empiezan a relacionar 3, 4, 5 N tablas, pues eso está ya más complicado de manejar para el manejador. Y obviamente cuando son muchos más datos, ¿no? Entonces, todo lo que ven es que no recuerdo si eso es álgebra o cálculo relacional, creo que son cosas distintas, ¿no? Aunque luego las ponemos algo similares, ¿no? Pues sí tiene sentido de cómo hago yo una consulta. A veces, y luego también por eso dejamos nosotros de preocuparnos por las consultas, porque técnicamente mucho de eso lo hace el optimizador de consultas de los gestores de base de datos relacionales, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia entre utilizar uno u otro. Nos ayudan a optimizar esa consulta y hacen un plan de ejecución que a veces funciona bien, a veces no tan bien, y van más o menos aprendiendo sobre la marcha. Entonces es lento, entonces sí va a haber necesidades de otro tipo de repositorios. En conclusión, pues estas bases de datos están muy enfocadas a transacciones. Entonces son bases de datos transaccionales. Ya independientemente del modelo, si es relacional o no, son bases de datos para actividades de transacciones, ¿verdad? Compra-venta, de escrituras y lecturas de forma rápida. Si nosotros manejáramos, por ejemplo, una base de datos grande como maneja un supermercado como Walmart,
pues tendría millones de registros, ¿verdad? Igual lo puedo yo acotar a un Walmart en particular, a una ciudad, ¿no? Creo que en Morelia hay 5, si mal no recuerdo, Walmart. Entonces sacamos cuentas. Y entonces empieza a ser una base de datos distribuida muy grande. Entonces hacer aplicaciones de análisis de datos se vuelve sumamente complicado. De hecho, no puedo operar con esas tecnologías tradicionales. Empezó a surgir un concepto de aplicarlas online. Generalmente eso se hace más bien offline, ¿verdad? Si yo quiero encontrar patrones de consumo, no lo hago sobre la base de datos que está ahorita en operación. Saco una base de datos histórica, va a decir, bueno, pues mi base de datos de, pues a lo mejor no tan largas, ¿verdad? Porque si Walmart inició, no sé, en los 90, vamos a suponer, probablemente para esta altura pues ya haya cambiado, a lo mejor me interesa hacer un análisis cómo ha cambiado, no sé, ahorita con la pandemia, entonces digo, pues mi corte es del como 15 de marzo, no recuerdo de cuándo empezó lo de la pandemia, más o menos, ¿no? Por esas fechas de 2020 y pues al día de hoy, a lo mejor el día anterior, ¿no? Saco ahí mi volcado y sobre eso empiezo a trabajar y vamos a ver esos conceptos de almacenes y mercados de datos. Las mismas herramientas nos van a poder ayudar. O bien, muchos gestores de base de datos han empezado a utilizar conceptos de analítica en tiempo real. Sí existe ese concepto. Obviamente son agregados que tienen los manejadores, no forman parte de SQL. Les llaman manejadores OLAP, Online Analytic Process. Y ahí hay variantes. Si son bases de datos multidimensionales, MOLAP, y si son relacionales, ROLAP, ¿verdad? La R ahí va cambiando, etcétera. Ese permite hacer cosas como manejo de información en cubos, por ejemplo, de datos. No todos los manejadores soportan cubos de datos. Cubos de datos son 3 dimensiones, tendríamos 3 variables y sobre esas se pueden hacer consultas muy parecidas a lo que hacen al group by y al having en las consultas, pero obviamente considerando 3 o más variables. Pueden ser más dimensiones, pero en general pues verlos gráficamente pues ya se complica un poquito. De hecho vamos a ver que manejar tantas relaciones pues no es bueno. Por lo tanto, volvieron a retomar porque les decían, no es que fueran nuevas, realmente esas existen desde los años 70, a lo mejor con algunas otras formas y obviamente a lo mejor han surgido nuevas implementaciones para base de datos no relacionales. Aquí coloqué algunas de las más populares, a ver si me acuerdo más o menos cómo están, ¿verdad? En el caso de esta de MongoDB es basado en documentos, vamos a ir platicando de eso más adelante. Cassandra es una base de datos columnar, Redis es una base de datos par valor, React, no recuerdo si esta también es par valor. Las confundo con CouchDB. Entonces, una sí, CouchDB. No, se me hace que CouchDB también es orientada a documentos y React es la que es clave valor. Habría que analizarlo. Entonces, por cada modelo vamos a encontrar ahí opciones. Muchas de esas herramientas, pues las empezaron a utilizar, pues gigantes de la industria, ¿no? En este caso Amazon, Netflix ha propuesto ahí algunas cosas, ¿no? El mismo Facebook, ¿verdad? O sea, le ha tocado meterse ahí, que ven pues cierta necesidad a la hora de organizar sus datos y han empezado a manejar. Ahí no se ven bases de datos gráficas, hay bases de datos orientadas a medición. Por ahí les voy a presentar un dato ahí, básico. Mientras las bases de datos relacionales cumplen con esta propiedad, ¿verdad? Del famoso ACID, la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad sobre las transacciones, en general las bases de datos no relacionales o no SQL que le llaman van a cumplir este esquema que le llaman base. Es básicamente disponible, estado suave y eventualmente consistente. ¿Qué implica en esto? Bueno, básicamente la prioridad es que los datos estén disponibles. Entonces, particularmente en la gran mayoría, no en todas, pero generalmente en la gran mayoría de bases de datos, les va a interesar que ese dato siempre esté disponible. Es decir, que automáticamente se dé de alta y automáticamente lo pueda consultar. No va a interesar que haya duplicidad de los datos. Aquí hace referencia un poquito a eso, la parte de estado suave, que pudiese presentar algunas inconsistencias en cuestión de elementos. Entonces es mejor tener esa información y después descartarlo que a perder el dato. ¿Por qué está orientado así? Porque algunas aplicaciones, ¿verdad? Sobre todo estas de Internet de las Cosas, de sensores, si producen datos en tiempo real que nos interesa almacenar, pues pudiese ser que bajo un modelo tradicional, pues yo me tenga que esperar, ¿verdad? A que se haga el commit y que obviamente se registre en la base de datos. Entonces, eso probablemente no lo pueda hacer en tiempo real en una base de datos relacional.
Y la otra, ¿verdad? Es que al final de cuentas esa consistencia pues después se pueda modificar, ¿verdad? Ejemplos de esas bases de datos, bueno, de las relacionales que manejan SQL. Incluso hay algunas aplicaciones que vamos a ver que se manejan en ambos esquemas, ¿no? Pero tradicionalmente los datos empresariales se han manejado en SQL. Esto de mercado de datos es ya más particular para hacer un análisis más profundo, más hacia la parte de minería de datos, más hacia la parte de lo que hoy le llaman aprendizaje automático. Pero bueno, también las aplicaciones web y móviles pues empezaron a utilizar ese tipo de cuestiones. ¿Verdad? Ustedes tienen bases de datos embebidas aquí en los dispositivos. No recuerdo ahorita cómo se llama la versión de SQL de Microsoft para móviles. En el pasado se llamaba CE, Compact Edition, porque así había un Windows empotrado que se llamaba Compact Edition. Después le cambiaron el nombre a Mobile. Entonces era SQL Mobile. Me quedé hasta ahí en base de datos de SQL. Obviamente esto funcionaba pues para equipos que tenían Windows. Hoy en día pues prácticamente Windows ya desapareció del ecosistema de móviles, ¿verdad? Y obviamente base de datos en web, ¿verdad? Que tradicionalmente hemos utilizado con los gestores de base de datos relacionales, y aquí no hay de otra, ¿verdad? Son relacionales, y aquí platica brevemente el modelado, ¿verdad? Se guardan en tablas para el usuario que tienen relaciones, ¿verdad? Al momento de hacer consultas. De esas aplicaciones, pues se siguen manejando aquí, esas tres que comentábamos, web, móvil y empresa. Yo sería de la idea de que hicieran un análisis si efectivamente eso tiene un impacto para la organización. ¿En qué sentido? Yo siento que todavía muchos datos de la empresa están estructurados. Digo, habría que hacer un análisis en cuestión de qué información y cómo la almacenan. Igual en web y en móvil pareciera que todavía tenemos esa tendencia. Entonces ahí yo dejaría para revisarlo. Lo que sí es un hecho es que casi, y digo, tampoco es una regla, ¿verdad? Que estas aplicaciones de aquí, como Internet de las Cosas, redes sociales y videojuegos, ¿verdad? Que están generando gran cantidad de información, pues se tengan que guardar en bases de datos no SQL, pero pareciera que sí es una recomendación ahí interesante, ¿verdad? Por la forma de manejarse. Aquí manejan algunos conceptos, las clave valor, eso se parece mucho a JSON en el sentido que yo tengo un valor que es la llave, ¿verdad? Y su valor correspondiente, y voy registrando en parejas esa información. No tengo una estructura fija, eso es lo que veríamos. Vamos a ver que las bases de datos relacionales es muy a que tú tengas la estructura, ¿verdad? Entonces yo creo mi tabla que se llama personal, que tiene un ID, nombre, RFC, etcétera, y tienen que machar esos campos, ¿verdad? Yo en tiempo real no puedo agregar un nuevo valor. Entonces vamos a ver que estas bases de datos sí me permitían agregar eso. La estructura es muy flexible, entonces va a ser muy importante para datos semiestructurados o no estructurados. Que les decía yo, ese concepto de datos no estructurados, yo pienso que todo tiene estructura, que no la conozcamos o que no podamos definirla bien, ¿verdad? Formalmente, matemáticamente, puede ser ya otro asunto, pero probablemente sí tengamos que manejarlo pues en una parte, ¿no? Más que nada porque las computadoras pues son no deterministas. Las bases de datos documentos, pues esas sí están muy orientados pues, hacia archivos o formatos específicos. En este caso, como MongoDB, pues, va a utilizar mucho el JSON, ¿verdad? Yo lo que meto es ese valor. Incluso vamos a ver que muchas de estas cualidades se han ido migrando a ese tipo de manejadores. Entonces, hoy en día, al menos yo lo he manejado en Postgres, ustedes tienen un tipo de datos JSON y uno que se llama JSON-B para datos binarios en JSON, que eso permite todavía optimizar un poco más el espacio, pues para que ustedes agreguen un JSON directo a la base de datos. La recomendación pues sería que acá lo manejaran en una base de datos muy particular, pero a veces tienen esas necesidades, ¿verdad? Entonces dicen uno, pues es que si yo lo almaceno pues en una base de datos relacional, me tengo que casar con eso y pues le tengo que meter esto. O lo otro es meterme en el relajo de tener varias bases de datos. Fíjense que hasta hace poquito yo pensé que eso, pues de manejar varias bases de datos, es evidente, ¿ves? Aumenta la complejidad. Y dije, no, pues eso como que no va a estar bueno en ingeniería de software. Pero ahora que la tendencia es hacer microservicios, pues cada microservicio empieza a tener su mismo conjunto de datos y entonces ya cada uno empieza a implementar sus bases de datos. Sí se está volviendo complejo, obviamente poco a poco van a ir apareciendo herramientas para manejar de forma más amigable eso de los microservicios para poderlo utilizar. Entonces, pues para todo va a haber gustos, ¿verdad? Habría que checar ahí las necesidades de cómo se pueda manejar. Finalmente, las bases de datos de columnares son las más parecidas a las bases de datos relacionales. Esas están optimizadas para un problema que ocurre aquí.
Si ustedes tienen muchos nulos en una carpeta, pues eso, pero en una tabla, pues causaría problemas aquí, ¿verdad? Se estarían guardando nulos. Al final de cuentas es un tipo de datos, ¿verdad? Aunque sea un byte o lo que se almacene ahí para indicar que sea nulo, pues es algo que está almacenando para algo que está vacío. Las bases de datos columnares se van adaptando a esa necesidad. Entonces pueden ser que tengan o no una columna y eso eficienta el espacio. Son un poquito más complejas. Pero digamos así que si no le quieren batallar mucho entre estas bases de datos, pues las de columnas son como lo más cercano a una base de datos relacional. Va a haber otros formatos, ya hemos platicado hoy de JSON, este formato de YAML también se utiliza, como que ha quedado un poquito ahí para manejo. Veamos las ventajas, ¿verdad? Lo que les platicaba de algunos tipos de datos. Obviamente sí va a ser importante ahí manejar, ¿verdad? El concepto de clúster o servidores para almacenar grandes volúmenes de datos y tendríamos pues el concepto de una base distribuida que nos permitiera obviamente una tolerancia a fallos. Voy a dejarle hasta aquí, digo, siguen todavía un poquito de tema, pero digo, me interesa empezar a ver la segunda práctica y empezar a aventajar un poquito a esto. ¿Tuvieran preguntas hasta ahorita de la teoría? No, profe, de la parte teórica todo bien. Ok, bueno. Entonces, miren, la segunda práctica, digo, lo vamos a estar ahí reflejando, tiene que ver con XML. Entonces, me voy a permitir, pues, dar ahí un formato de archivo de XML, pues, para ir comprendiendo eso. Digo, brevemente, unos minutos dedicamos a eso y ahorita retomamos la práctica 1. Ustedes pueden construir ahí sus elementos, pues, como gusten. Creo que ya había bajado por ahí, ¿verdad? El Sublime. Siempre va a ser ahí interesante. Me he negado otra vez a volver a instalar Visual Studio, pero creo que tarde o temprano voy a tener que caer a instalarlo. Un documento en XML básicamente tiene una estructura de etiquetas. Ustedes ya por la módulo de especialidad, por la materia que tienen de desarrollo web, pues teniendo un acercamiento, pues ya no diría tan básico, sino muy profundo de HTML. Los lenguajes de marca generalmente consisten, ¿verdad?, de una especificación de este tipo. En realidad nosotros podemos estructurar cualquier tipo de datos. Cuando hablamos de XML, pues son las siglas del lenguaje de marcas extensible, Extensible Markup Language. Básicamente, ese lenguaje de marcas extensibles se va a definir como un metalenguaje, es decir, XML como tal no tiene una especificación en cuestión de etiquetas, sí va a tener una especificación en cuestión del léxico y de la parte sintáctica, más no de la semántica. La semántica se va a ir definiendo ya propiamente en el lenguaje a través de otro tipo de tecnología. De momento voy a introducirles a este tipo de formateo de datos, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. Particularmente no sé si esto lo procese, si sí le tenga que poner ahí el encabezado que deben llevar todos los documentos, pero ya me entró duda, vamos a hacerlo. Pensando un poquito en lo que hemos estado ahí trabajando de una columna, igual ahorita hacemos el otro ejemplo de cómo podría quedar nuestro sensor ahí de temperatura. Nosotros vamos a tener una etiqueta raíz, esa es parte importante ahí del lenguaje. En HTML la etiqueta se llama HTML. En la práctica, esa etiqueta raíz en XML, ya que la empecemos a validar la semántica, pues el validador se tiene que llamar conforme a esa etiqueta raíz. Entonces yo le voy a poner ahorita una etiqueta que se llama empresa. El formato, pues hoy en día es ampliamente utilizado para intercambiar datos. Les digo, en aplicaciones web como que ha caído ahorita en desuso. Quizá en México una de las aplicaciones más populares hoy en día pues es la factura electrónica, los CFDI, tienen una estructura. No recuerdo si tengo ahorita un CFDI de alguna factura, se los mostramos. Ahí obviamente sí tiene una sintaxis muy, muy particular y esta se puede transformar a otros tipos de documento. De hecho, desde el punto de vista contable, lo que importa es el XML de la factura, que eso en general se queda pues timbrado. Una vez que se timbra, pues se guarda en una base de datos o se tiene ahí la referencia, ¿verdad?, por parte del SAT y pues ya sabe uno, ¿verdad?, cuánto ha gastado y manejado. Es muy difícil pues hoy en día hacer evasión fiscal, ¿verdad? No imposible, pero al final de cuentas hay. Algo importante en la sintaxis, y ahorita lo vemos en los ejemplos, por cada etiqueta que yo tengo, debe haber una etiqueta que cierre. HTML no tiene esta característica. De hecho, en la versión 4, que ya tampoco se utiliza, surgieron variantes, ¿verdad?, de la especificación. Entonces, sí había un HTML estricto,
que cumplía con la sintaxis de XML y de hecho le llamaban XHTML. Por ahí va a ser raro que encuentren alguna página, ¿verdad? Particularmente con esa extensión XHTML, o a veces sí utilizan el HTML y con esas reglas, pero en la práctica no es muy popular. HTML5 trató un poco de mediar eso, sin ser estricto, porque vamos a ver que hay características que le importan ahí al navegador por cuestiones de compatibilidad. Sí permitió de alguna forma ir mejorando esto. Igual habrá etiquetas que se cierran y abren, ¿no? Ahí mismo, no sé, como la etiqueta HR, ¿no? Entonces, no somos muy de cerrarlas, pero yo les recomendaría que sí siguieran una sintaxis ahí de XML. ¿Qué hace esa etiqueta empresa? Pues ahorita es para representar semánticamente los datos. Algo que no tiene formatos como JSON o YAML, pues es eso. Al final de cuentas queda muy a la interpretación del que esté desarrollando. Digo, para ver algún documento o algo, pero humanamente es más complicado. Entonces aquí queda muy claro, y más si diseñamos los datos, que eso es para una empresa, ¿no? Entonces yo puedo tener etiquetas como este tipo, personal, pudiese pasarle parámetros como tienen nuestras etiquetas normales, entonces aquí le pongo un ID 1, si es que lo va a manejar IDs de ese tipo. Puedo cenar la etiqueta personal y pudiese colocarle otros valores aquí dentro, va como un nombre. A algunos les gusta mucho el uso de parámetros. Ese es un parámetro de la etiqueta, ¿no? Yo particularmente pues prefiero marcar etiquetas. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Evidentemente, ya en la gramática que se defina, sí tendríamos nosotros que colocarle, ¿verdad? Hemos estado manejando mucho lo de edad, por ejemplo. Que no es mi edad, pero bueno, para que se coloque ahí algo, ¿verdad? Le poníamos, si mal no recuerdo, un salario. Vamos a ponerle algo así, ¿no? Tengo ahí datos. Esto lo voy a guardar. ¿Qué va a ser importante? Pues tratarlo de guardar con una extensión ahí relativa. En general, si el lenguaje no es así popular, pues lo más sencillo es que le pongan XML. Que si le ponen otra extensión, sobre todo ahorita que lo analicemos, lo parciemos con el navegador, probablemente no funcione. Igual ahorita hacemos la prueba, ya me entró duda, ¿verdad? Qué tan avanzados están ahorita los navegadores para soportar algunas cosas. Lo voy a guardar en descarga. Es que le di a abrir, ¿verdad? No guardar. Un save. Y descarga. Y le voy a llamar empresa.xml. Si notan, pues ya me dio algo de sintaxis. En este IDE. Incluso, bueno, se va posicionando más o menos ahí para ver si abren y cierran las etiquetas. Y eso, pues yo lo quiero abrir aquí en el navegador. Entonces, de empresa, déjenmelo arrastro a una pestaña. Esta presentación va a cambiar de cómo se visualiza nuestros datos. De hecho, sí lo reconoció sin necesidad de colocarle ahí el encabezado. Yo les sugiero colocarle encabezado para pues, definir formalmente el documento. Tiene ahí sus ventajas, ahorita lo platicamos. Esa representación, si ven lo dice, pues está, pues es la default que da este navegador, que es Google Chrome. Debe ser diferente si lo abro en Safari, que es ahorita el otro navegador que tengo. Desinstalé Firefox, entonces habrá que ponerle, pero bueno, si van a desarrollar web, pues sí hay que tenerlo. Luego están basados a veces en el mismo motor, ¿no? Pues pareciera que aquí no hay diferencia, ¿no? Probablemente si lo viera en Internet Explorer pudiese cambiar un poquito esta presentación. Habría que checarle, ¿verdad? No es estándar. Lo que sí es cierto es pues, que le hace falta, ¿verdad? Asociar ahí una etiqueta de estilos como para dar una representación visual, que es lo que quisiéramos hacer. Necesariamente, pues en este caso no es tan importante. Voy a agregarlo, sirve que ahorita lo actualizo. Igual si tienen pues de esos entornos que automáticamente actualizan la vista, pues mucho mejor. Yo utilizaba Bracket, pero ya nos dimos cuenta hace un semestre que está obsoleto ya. Y pues recomiendan Visual Studio con algún plugin. Entonces eso es bueno ahí para desarrollar web. Nosotros vamos a manejar este encabezado. Inicia así, con un signo de interrogación. Bueno, se etiqueta que abre, XML con signo de interrogación. Y cerraría así.
El parámetro obligado, si es que lo van a colocar en la versión. Yo no he visto que se maneje una versión diferente a la 1.0. De hecho, ya me entró duda de si efectivamente esa sea la versión más estándar de XML. Y el otro que agregan, que es opcional, pero que yo sí les veo utilidad, y hablando de lo que hemos estado manejando en el curso, pues es el sistema de codificación. Entonces les recomiendo que venga con UTF-8. O sea, que forcen a que efectivamente maneje ahí algún sistema de codificación propio, ¿no? Por la novela esa que vimos con el Python, que no lo he corregido ese programita, para que corra bien aquí en Mac, en Linux. Corre bien en Windows, eso sí, ya lo probé ayer, pero ya no vi ahí para convertir software, ya me puse a hacer otras cosas. Con esto sería formal. Técnicamente no le va a implicar cambio a la visualización. De hecho, si yo recargo aquí la página, no sé si me marcó un error. Esperaba cerrarlo. Bueno, entonces ya estamos viendo que sí tenemos un error. Sí, miren, es por esto. Pareciera que esto no le influye, ¿verdad? Que está ahí pegado y cierra la etiqueta. Pero sí el lenguaje se pone específico en algunas cosas. Y una de esas es eso. No es un lenguaje quisquilloso. Veo más quisquilloso a Python. Pero ya me está marcando ahí un error en la columna 21. Sí lo guardé, ¿no? Se supone que sí. Les digo, es gratuito ese Sublime. Pero sí venía así, ¿no? Que sea, lo vi diferente. A ver, ¿qué da así? Ok, así pegado sí marcó error, ¿verdad? Luego en la columna 3 de línea 1. Entonces sí, ese sí va pegado. Incluso la misma sintaxis ahí lo marcó. Lo que no recuerdo es por qué no marque. Está separado. Abre y cierra. Las etiquetas sí tienen que ir así. Eso sí veríamos que sería un error de sintaxis. A ver, déjenme lo recargo. Que sí lo parsea. En la columna 1, parseando la declaración. No viendo acá otro que no. La 21 sería aquí, como que lo marca. Entonces termina la versión y marca que ahí hay un detalle de codificación. A ver, lo voy a quitar y ahorita revisamos si ese es el encabezado. Sí, miren, así nada más con la versión me lo deja. El encoding, ahorita se lo checamos para no verlo. Entonces, esas buenas prácticas tienen. Ustedes si escriben en XML, por ejemplo, este atributo ID1, lo pueden dejar así. E incluso ahí mismo, el mismo editor me lo está marcando como un error. En XML no puedo dejar eso. Mis parámetros siempre tienen que estar entre comillas dobles. De hecho, me lo va a marcar el navegador, el parser que estamos utilizando. En línea 3, columna 17, se esperaba comilla doble o comilla simple. Pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Obviamente, si inician con una, pues tienen que cerrar con la otra. Pues en ese sentido sí es como muy específico esta parte. Les coloqué 5 minutitos más para ver lo de la práctica. Esta liga que dice Introducción a XML, no recuerdo aquí bien, ahorita le buscamos ahí la codificación. Vean un poquito ahí de tutorial, van a encontrar varios. Encoding, escribí mal. Y bueno, aquí sí lo pone junto. A ver, lo voy a intentar. Que yo recordaba que no estaba ahí, pero igual estaba escribiendo mal mi encoding. Y si es UTF-8, ¿no? Sí copié y pegué, ¿no? Como venía así. Que no hubiese este dato. Y el parseo, sí. Entonces lo escribí mal. Probablemente lo haya escrito mal ahí alguna letra. Luego escribo mal el inglés, me como alguna letra y podía ser que estuviera ahí algún detalle. Pero sí recordaba pues que tenían ahí alguna problemática con eso. ¿Qué va a ocurrir aquí el día de mañana si yo le agrego otra etiqueta?
pues no pasa nada, mientras no tenga una gramática que no me lo prohíba, se puede manejar. ¿Cómo se validan estos documentos? Bueno, históricamente, y sobre todo HTML así se manejaba hasta la versión 4, se maneja con algo que le llaman DTDs o Document Type Definition. En las versiones viejas de HTML, si les ha tocado abrir ahí un código, aparecerá una ruta de donde se encuentra ese DTD. Hoy en día HTML lo quitó, porque antes había que poner ahí, bueno, la etiqueta HTML y poner un montón de parámetros a la etiqueta, y arriba una, ¿verdad?, que indicara ahí el doc type y el tipo de documento, y se hacía más engorroso pues ahí colocarle información. Entonces en HTML5 eso ya se omitió. Nosotros podemos agregarle aquí más información. Fíjense. Para poblarlo un poquito más. Obviamente, no recuerdo si el ID marca ahí error. No creería yo que marcara error, porque a fin de cuentas son etiquetas de contenido, y no le he indicado yo que ese número pues está autoincrementable, ¿verdad? Que no se repita. Le varía un poquito ahí los datos, lo voy a dejar igual. Eso técnicamente, pues yo cada que genere un registro, ¿verdad?, de mi tabla, pues este sería un formato muy específico para manejarlo. Les digo, es muy visible para humanos, pero sí para parsear, ya cuando les toque eso en programar, es mucho más complejo. Digo, a pesar de que hay APIs, esos se manejan igual que el famoso DOM de HTML. Bueno, es de JavaScript, ¿verdad?, para acceder a HTML, el modelo objeto documento, que tienen interfaces, ¿no?, como getElement by type name y ese tipo de cuestiones que les va buscando etiquetas. Algo similar se puede hacer aquí. Obviamente hay que indicarle el nombre de la etiqueta. Observa obviamente que el código pues se autocompleta. Eso es válido. Lo que no va a ser válido es que yo vuelva a poner en empresa al mismo nivel. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado, técnicamente solo puedo tener una etiqueta raíz. Vamos a ver si nos lo marca como error. Sí, observen ahí que lo marca, ¿va?, como un error. Pueden utilizar los comentarios tradicionales de los lenguajes de marcado. Pues aquí lo voy a cerrar. Pues veremos que es una forma de estructurar datos. Cuando empezaban a surgir los servicios web se hacían con esto. Observen que el nodo sí me lo coloca como un comentario. Digo, no es así como muy inteligente el parser. Habrá también otros visores de XML. Vamos a darle cierto formato. Se puede hacer con CSS. Vamos a estar manejando, y de hecho en eso consiste la práctica 2, unas hojas de transformación que le llaman XSL, y la tecnología se llama XSLT o templates, que les permitiera cambiar a varios formatos. Lo más básico y lo que estamos trabajando ahorita sería HTML, pero ustedes podían crear con esos PDFs, pasarlos a doc, a RTF. Hay varios ahí soportes que lo hacen. Sí habría que encontrar un parseador, porque los navegadores por default eso no lo convierten automático en PDF. Habría alguna herramienta, quizá más adelante retomemos un poquito eso. Lo que sí va a ser importante es que esas etiquetas abren y cierran, ya para terminar. Entonces, si esta no cerrara, eso es un error. Digo, aquí no lo marca el visor, pero si yo recargo la página, me va a decir que esa etiqueta no abre. Finalmente, es un detalle anidar etiquetas que no abran ni cierran al mismo tiempo. Si pudiese yo crear aquí una etiqueta, y lo voy a hacer en esta primera, que no es común, ¿verdad?, pero sí pudiese yo tener aquí un nombre y dentro del nombre poner un apellido o apellidos. Mientras abran y cierran, eso es semánticamente válido. Pensando en que a lo mejor no voy a estructurar, ¿verdad?, en todos. A lo mejor aquí nada más es Pedro o es el apodo, el famoso nickname. Aquí, pues eso no debería de marcarnos error. Vamos a ver. Ahí está funcionando, ¿verdad? Es una etiqueta que está anidada en texto. Conforme lo hacemos en HTML, cumple con las reglas de sintaxis. Lo que sí va a ser un error, lo voy a poner acá en esta, es que yo abro y cierre. Voy a ponerle aquí igual, apellidos, pues para que no haya problema. Pues algunas ahí te completan. En HTML eso luego a veces no es obvio. Algunas etiquetas sí presentan errores, ¿no? Sobre todo que dependen ahí, no sé, una etiqueta font que en teoría ya no debemos utilizar para determinar la fuente. Si la cierran después de otra etiqueta, pues a lo mejor se dan cuenta, ¿verdad?, que le cambió el formato a una parte de su documento en HTML que no querían.
Obviamente aquí Fernández de Lizardi, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí. ¿Vale? Esto va a ser un error, ¿por qué? No están anidando. Etiqueta que abre, pues tiene que cerrar luego. O sea, sí hay un nivel de anidamiento. Aquí pues lo coloqué en la misma línea, digo, pudiese separarse para que eso fuera un poco más visual, ¿verdad? Entonces ahí está el famoso error. Algunos datos pues lo jala como tal. Vamos a ver que eso pues aquí realmente le está aplicando una hoja de transformación, por eso es que vemos el error así bonito en pantalla, ¿verdad? Con colorcitos. Pero bueno, en realidad esto tendríamos que manejarlo. Voy a comentarla. Y ya nada más para cerrar, lo dejo aquí como nombre, ¿verdad? Que cierre, y venía Pedro originalmente. Y bueno, le voy a componer aquí el ID2, que ya vimos que no le da problema. Para irlo cerrando, porque si no le voy a seguir picando ahí cosas y nos va a hacer tarde. ¿Vale? Entonces XML, metalenguaje, me permite determinar cualquier lenguaje que yo quiera. Lo estoy utilizando para representar datos. Habrá muchas aplicaciones, particularmente en web. Ustedes encuentran MathML, por ejemplo, para hacer ecuaciones. Pueden encontrar SVG para vectores gráficos. Entonces ustedes revisan ese tipo de formato. Igual vemos si en la siguiente clase lo vemos rápidamente, pues se dan cuenta que son instrucciones, ¿verdad? En XML, pues para hacer gráficos vectoriales. ¿Y cuál más es así popular? Es que no creo que son los dos así como más populares. ¿Habrá algún otro lenguaje que lo puedan embeber ahí, ¿verdad? O en aplicaciones muy concretas, específicas? Entonces, de momento es lo que queríamos ahí introducir. De su práctica número 1, la colocamos para el lunes. Déjenme retorno aquí. Yo tengo una duda de esa práctica. Sí. Con lo visto en clase ya podemos hacer esa práctica, porque realmente como que no le entiendo mucho. Sí, mira, el problema es al momento de generar la temperatura te genera números aleatorios, digo, aquí lo generó, digamos que más o menos en un valor discreto. Nosotros lo que queremos es que su simulación, de hecho, déjenme abro, si quieren el mismo Excel para rápido, no andar construyendo los SV, creo que eso ya quedó No claro. entiendo cómo generar esos números, no. Pues para eso era la parte del modelo, ¿verdad? Que vimos de regresión lineal. A ver, explico de nuevo. No tengo el Excel. Chihuahua. A veces está. Me lo abrió acá, ¿no? Pero pues ayer lo estaba manejando, ¿no? Es que abrió igual esta cosa, déjenme lo cancelo. Bueno, el programa tiene que abrir, o bueno, que nos interesa, ¿verdad? Que ustedes conozcan formatos de archivo, operen obviamente archivos en Python. Les puse un programa que les hace gran parte ahí del trabajo, se pueden basar en él, o pueden construir algo desde cero, eso no hay problema. Lo que nosotros queremos... Sí, perdón. ¿En dónde lo puse? Está acá, compañero, lleva como una semana. Generar datos de simulación, ayer se los mostré. Bueno, esas son las notas, ¿no? Y acá está el programa otro. Estaba pensando en... No, pues eso es lo que hemos visto. Por eso digo, faltaba algo ahí, por eso pues, recapitulé un poquito esa parte. Está ahí la información. Ese les genera una estructura, por eso es que les abrí aquí. El problema de ese programa es que genera una función aleatoria. Entonces, si ustedes le pusieron que era el 8 de marzo del 2021, les va a generar datos desde ese día hasta el 7 de abril de 2021, ¿no? Es por mes. Ya, si no quieren modificarlo para más datos, déjenlo así. Les genera en primera instancia, porque ese es el formato que tenemos muy simple, un CSV teniendo timestamp y teniendo, pues no recuerdo si es temperatura o valor, como se lo haya definido pues ahí en la cabecera. En timestamp, una de las variables que se pide aparte de la fecha de inicio es la granularidad de tiempo. Lo vimos con 15, lo vimos con 30, lo vimos con 5 minutos, fueron los 3 ejemplos que hemos estado corriendo en sus diferentes formas. Bueno, lo voy a poner aquí, ¿no? Pensando que la fecha inicial, 8 de marzo de 2021, ese es el primer parámetro y el otro es el parámetro T. Voy a dejarle 15, que es como lo probamos por default. Pero en realidad pueden ser 30, 60, 10 minutos, lo que ustedes definan ahí de granularidad. Entonces, el primer
espacio, se queda algo así como 0.8, el 0.3. De hecho, el dato va al revés, va primero año, mes, día, así como está el programa. E inicia 0, 0, 0, ¿no? Esa es la primera marca de estampo de tiempo. De hecho, si notan, pues sí, el Excel lo reconoce, ¿verdad? Como una marca de tiempo. El siguiente va a ser algo similar. Y por eso también les puse las referencias, ¿verdad? Para que vieran a manipular archivos y manipular fechas. Estamos utilizando la función daytime. Entonces, 0 horas. Es que no recuerdo aquí cómo lo representa. Bueno, pero si son minutos tendrían que ser esto, ¿no? Y lo otro serían segundos. Sale, va a ir cada 15 minutos, porque así le di la granularidad. Si fueran 30, aquí irían incrementándose. No sé cuántos registros, sí quedamos que entre menos tiempo, ¿verdad? O sea, si yo le pongo 15, eso a lo mejor me da 1000 registros. No lo sé. Creo que son más, ¿no? Pero si le pongo 30, me va a dar la mitad, ¿verdad? Porque el tiempo es mucho mayor. Si le pongo la mitad de eso, que sería 7, de hecho funciona para números enteros. 7.5 no, así como está el programa, no jala, ¿no? Debería de tener el doble de datos. Entonces, si tenía 1000, para 7.5 debería de tener 2000 datos. Entre mayor sea la frecuencia de muestreo, pues mayor cantidad de datos. La última fecha, pues tendría que ser 07 del 04 de 21 o 2021, ¿verdad? No le he puesto ahí. Y estas tendrían 23, 45, 00. ¿Vale? La temperatura genera un número aleatorio, así como está el programa. El detalle, y bueno, viene un mínimo y un máximo en la función. El problema es que te puede generar un dato así, y después aquí te podría generar una temperatura así. ¿Por qué? Pues estamos generando números aleatorios, entonces quedamos que la temperatura no es un comportamiento lineal. De lo último que nos quedamos y que sí le subí ayer fue la hoja de Excel. Déjame guardo esto. Datos se sube, no es que eso no era en descarga, ¿verdad? Era mi página de inicio, ¿verdad? De la carpeta de usuario. Creo que fue ¿no? Ejemplo 1. A ver, déjenme verlo. Eso para cambiarle nombre, ¿verdad? Al otro. Todo se pone medio complicado, ¿verdad? Si no le... No, de hecho este fue el que abrí. Regresión lineal, perdón. Sí, yo dije, bueno, y le puse el mismo nombre que el anterior. Está aquí los datos. ¿Qué tendríamos que hacer? Ustedes tendrían que revisar datos históricos de mes de temperatura para que tuvieran más o menos un aproximado y que ustedes pudiesen determinar esta función. Entonces, la práctica consistiría, obviamente aquí no tengo los datos completos, les había comentado que la granularidad debíamos de manejarla pues desde las 0 horas hasta las 23 horas, pensando, vean, en este caso que estamos manejando por horas. Pueden ver ahí los datos históricos de algunas páginas, el chiste es que tengan datos aquí, que apliquen un modelo, por eso les platiqué brevemente, porque no es realmente ahorita la finalidad que hagan regresión lineal, eso lo pueden hacer en Python también, habría que ver otras herramientas. Digo, es más fácil ahorita con lo poco que sabemos hacerlo en Excel. Les expliqué este comportamiento, ¿va? Y generamos esta ecuación. Esta ecuación les decía, porque aplicamos aquí la función estimación lineal, me dio como un rango de valores, ¿no? De cuánto varía. Pero en realidad, si yo aplico este y aquí, aplicando esta fórmula, yo debería obtener el siguiente valor. Entonces, el siguiente que sigue es 17. Yo tendría que aplicar 2.07 más un error que ahí no lo pone el modelo, ¿verdad? 27 por esta celda menos este otro valor, ¿verdad? En este caso sería 2.5273. Entonces, la temperatura que esperaríamos sería esta de 32.7086, siguiendo pues ese modelo. ¿Cuál va a ser el detalle aquí? Probablemente ya esa hora, que fue lo que ocurrió acá con el 16, se empieza a bajar. Pero bueno, con estos datos pareciera que la tendencia es que se siga pues arriba. Ese modelo me describiría la temperatura que tengo acá. Entonces es lo que habría que programar.
De tal forma que visiblemente en su página, en lugar de tener esa función que genera números aleatorios en random, sí van a tener que tener algo de un comportamiento aleatorio, pues para que varíe un poquito de día en día. Probablemente no tanto. La temperatura puede ser en números flotantes, ahorita la hemos manejado pues en enteros, ¿verdad? Pero eso se puede representar ahí. De tal forma que si aquí son las 12, probablemente aquí sigan siendo las 12, si es que se da esa frecuencia, o a lo mejor sí bajó a 11.53. De tal forma que eso va subiendo, ¿verdad? A lo mejor la temperatura del día ya estaba en 12.1 a esa hora. Entonces vamos a tener un modelo pues más real de temperatura, es lo que queremos generar. Pues hay que intentarle, chicos. No es complicado. La práctica que tienen, así, en manera pues general, porque no dejo cosas complejas, es modificar la función esta de generar datos desde el sensor de temperatura. Ahorita está aleatorio y genera números por donde quiera. Nosotros tendríamos que basarnos en un modelo. Entonces hay que encontrar ese modelo por mes o por año y sobre eso pues aplicarle. Ahorita lo más recomendable es que ustedes lo manejen por mes porque así viene el programa. Y vayan checando, porque una cosa es que estos datos tengan esa temperatura, que nosotros pues no lo inventamos, ¿no? Pero probablemente esa sea la temperatura del mes de septiembre, pero va a ser muy diferente a enero y va a ser muy diferente a mayo, ¿verdad? Por la temporalidad que hay. Probablemente tengan que aplicar modelos distintos en cada una de las 4 etapas y jugar un poco con la parte aleatoria. Lo que sí es importante es que se generen esos datos muy parecidos a lo que es en la vida real. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, creo que no. Si nos surge alguna pregunta durante la práctica, ¿le podemos mandar un mensajito, profe? Sí, claro. La práctica quedó para el lunes en la noche, lo recorrí un día. Aquí lo importante sería que la vayan haciendo, ¿va? Para irles resolviendo dudas conforme van apareciendo, ¿va? Entonces, si hoy le pican, no les digo que mañana, ¿verdad? Porque es festivo, pero pues el viernes las vemos. E incluso, pues el lunes, pues también vamos a ver alguna duda que tuviesen. La recomendación es que le picaran antes, ¿no? Para que esas dudas, pues, surjan antes y pues ya dejaran hasta el final algunas cosas, ¿verdad? Porque si el lunes me preguntan que qué van a entregar, pues va a estar complicado. No es difícil, nada más es escalar ese modelo, tener esa fórmula que ya hicimos en Excel y en automático pues, esos datos van a fluir un poquito mejor. Entonces ya nada más jugarían un poquito ahí con el valor del dato. Pero sí hay que tener el modelo completo. Ahorita con la estimación que hice, no tenía datos de bajada porque sí la temperatura ya 4 o 5 de la tarde empieza a bajar. No es así tan gradual, ¿verdad? Incluso les digo, en la noche todavía está cálido. Y obviamente sí en la madrugada, aproximadamente en las 5 es cuando se llega al pico, 4 o 5, 6, ¿verdad? Cuando empieza a amanecer, no sé, hay unos efectos medios térmicos, medios interesantes, ¿verdad? Que ocurren y hace que la temperatura obviamente se sienta más frío de lo que a lo mejor debería de ser. Pero bueno, vamos checándole. Nos vemos el viernes, chicos. Va, profe, muchas gracias. Fíjense, felices fiestas. Gracias, igualmente, profe. Nos vemos, va a dejar de grabar.